Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Hoy jueves, un jueves de los que tienen sorpresa. Ya habéis visto que hemos dejado la actualidad para el tiempo de informativos. ¿Por qué? Porque hoy queríamos dedicar todo el espacio de Sport Alacantí a hablar con alguien a quien estoy seguro de que tenéis ganas de escuchar, de este nuevo proyecto del Hércules, esta nueva imagen, esta nueva cultura de club que se está intentando instaurar. Tenemos por aquí ya al asesor deportivo del Hércules, a Carmelo del Pozo. Carmelo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Nada, encantado de tenerte aquí para ametrallarte a preguntas, si nos lo permites, durante un ratito. Conocer un poquito más de esta nueva aventura que vive el Hércules y en la que te has embarcado. Mira que se hizo esperar, ¿eh? Bueno, yo creo que todo tenía un proceso. Es verdad que se aceleraron determinadas informaciones antes de que hubiera concretado nada. Y sí que es verdad que la idea era tenerlo todo bien organizado y bien estructurado y bien documentado para que cuando se pudiera trabajar se trabajara con entera libertad y con una forma de trabajar profesional, que era lo que buscábamos un poco. Ha habido que correr mucho, ¿no? Porque al final, con la pandemia, con el estar parado todo en este país, se ha tenido que ir muy deprisa, con buena letra, pero muy deprisa en todo. Bueno, yo creo que estamos intentando todos, no solo en la parte de un deportiva o de un club de fútbol, creo que estamos todos aprendiendo a convivir con esta nueva situación que vivimos todos. En el aspecto humano, en el aspecto social, en el aspecto laboral, pues yo creo que está cambiando todo. Entonces, es verdad que estamos adaptándonos a los nuevos tiempos y está pasando, pues eso, en la parte deportiva, en la parte, en este caso, como es el Hércules, ha tenido que adaptarse en los ritmos, en las formas de trabajar, porque ahora mismo nada es igual de lo que era antes y nos está tocando un poco cambiar el ritmo de trabajo, seguramente. Empezamos, si te parece, por lo más actual. Lo más actual es la campaña de no abono, pero sí ese carné compromiso que ha lanzado el Hércules. Se retrasó más de lo previsto, ya se ha lanzado. ¿Cuál es la respuesta que habéis recibido? Aunque todavía es pronto, pero ya sabes que hoy en día la respuesta llega rápido con redes sociales y demás. Bueno, yo creo que la gente ha recibido bien el formato que se ha podido plantear. Y decimos que se ha podido plantear porque la situación que tenemos ahora mismo en los propios clubes de fútbol es una situación un poco de indefinición. ¿Indefinición ante qué? Ante la posibilidad de poder ver si se van a celebrar los partidos, ante la posibilidad de que pueda entrar la gente al campo, ante la propia posibilidad de qué número de gente va a poder entrar al campo. Entonces, la idea que se intentó, que por eso se tardó un poco más, es darle respuesta al aficionado o al abonado, que no tuviera que tener varias rectificaciones. Es decir, plantear una situación de poder entrar a un campo y a las 2 semanas tener que rectificar y volver a tener una situación como ocurrió la temporada pasada dentro de muchos de los clubes, de que no se puede entrar al campo después de haber pagado un abono, pues entendíamos que no era la mejor solución. Ante eso se buscó una situación un poco de fidelidad, de compromiso, como se llama el propio carnet, en el cual ese feeling, esa nueva cultura que tenemos en el Hércules, tuviera esa interrelación entre lo que es la parte propia del club, de la gente de dentro, y la parte de la gente que nos ayuda y que es importante, y aunque en este caso está un poco en el otro lado, que es los aficionados. Lo único que parece que ha chirriado un poco es lo de los niños. No sé si hay que explicar algo, si se plantea la posibilidad de que haya algún cambio en el futuro próximo. Bueno, la verdad es que hay dos partes. Una es la parte propia de lo que es el carné o el abono compromiso que tenemos con cualquier aficionado, que en ese sí que se puede ver un poco esa situación un poco especial de los niños, y luego va a ser otra parte la que puede venir, la parte de luego del acceso al estadio. Seguramente yo creo que en esa segunda parte los niños sí que tendrán un beneficio o una situación ventajosa. Entendemos que puede hacerse siempre que haya una cabida como la que nosotros queremos dentro del estadio. Al inicio es un poco difícil de poder encontrar esos pequeños matices o diferencias, y yo me pongo en primer lugar porque soy padre, entiendo la situación, en esa situación que tú ves cuando presentas un abono de compromiso por parte del club ante niños. Pues, por ejemplo, en mi caso es que yo tengo un niño de 5 años. En cualquier caso, también conviene esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Es decir, esa segunda parte de si se va a poder entrar al estadio, qué ventajas o no van a tener los niños y demás. Correcto, es decir, ahora mismo tenemos que tener un poquito de paciencia todos, porque esa segunda parte, que es la parte que probablemente más le guste a cualquier aficionado, sea niños, sea mayores, poder ir a ver a su equipo. Entonces eso realmente no lo vamos a poder marcar de inicio nosotros, lo tenemos que marcar
adaptándonos a lo que nos den las administraciones, y en el momento que tengamos esa respuesta por parte de la administración, yo creo que seguramente el club intentará hacer un guiño, intentará ayudar un poco en esa parcela, en ese departamento tan querido y necesario como es fomentar a los pequeños de la casa, lógicamente. También, todavía en la actualidad, pero más enfocado a lo deportivo, lo de Benja, se va a operar. ¿Trastoca mucho los planes? Bueno, yo creo que cualquier lesión trastoca los planes de un club. Y en este caso, la lesión de Benja, que estaba en un buen momento, iba creciendo poco a poco, lógicamente puede trastocar un poco. Por eso fue un poco la idea inicial que se habló con los de inversores o con las personas responsables del club, de tener una plantilla amplia. Ante una temporada con una exigencia de resultados muy rápida, sí que pedíamos una plantilla en la cual tuviéramos variantes y posibilidades de que ante una situación como la que ha pasado de Benja no nos repercutiera de esa manera tan importante. Sí que a corto plazo te puede ser afectado porque has perdido un jugador importante de la plantilla como es Benja y que estaba en un buen momento de forma, pero bueno, también es verdad que la decisión de Benja, que es un poco más propia de él, de ver cómo está esa situación del hombro, pues requiere una intervención que esperemos que sea lo más corto posible la recuperación, que seguramente será entre un poco más de un mes, es la idea que tenemos todos. Ha llegado Manu, está Buena Casa, está el Torito Acuña, que ya se ha ganado a la afición, es decir, hay jugadores para suplir a Benja, por mucho que sea un jugador importante. Sí, yo creo que lo que hace grande a un club es el fondo de armario, el tener una plantilla amplia. Yo muchas veces he vivido la situación de estar en un banquillo y cuando tú te giras y miras el banquillo, las posibles respuestas ante una situación de dificultad que tengas en un partido son los que te dan ese margen de ver que la plantilla o el club es grande. Y yo creo que ahora mismo cualquiera de esos jugadores que me has hablado, que esté jugando, tiene la competencia, la sana competencia y la ayuda para parte del entrenador de que si las cosas necesitan de un plus, pueda mirar ese banquillo y tenga fondo de armario que te permita tener esos niveles de competitividad en el equipo que te eleve el listón. Entonces, como además es una competición que necesita de los puntos constantes de todas las semanas, pues creemos que es una buena decisión el tener ese fondo de armario con muchos delanteros que no te permita depender solo del buen rendimiento de un estado de forma puntual de un jugador. Además, hay mucha tendencia a mirar los números y poca paciencia para ver al jugador. No sé si es el caso de Buena Casa, del que mucha gente sospecha por los números, pero no ha mirado al jugador y el jugador tiene mucho más que ofrecer de lo que a lo mejor los números nos indican a todos. Bueno, los números son depende cómo los mires. Si los miras en la temporada de la categoría en la que estamos, que es el Baracaldo, en segunda B hizo unos números de goles extraordinarios. Si los miras en los números de la temporada pasada, que jugó, bueno, que casi no jugó porque estuvo lesionado gran parte, en segunda A y no en segunda B, pues los números de goles son bajos, lógicamente. Es decir, los números al final todo depende de cómo los mires. Las estadísticas tienen siempre su ventaja. Es como cuando son las elecciones y siempre ves que todos los políticos dicen que todos han ganado. Bueno, pues esto es lo mismo. Depende del momento de cómo cojas esas estadísticas, tienen su parte buena y su parte mala. Yo creo que lo que hay que valorar a los jugadores es por el rendimiento del presente, de esta temporada. Ojalá de un rendimiento bueno de goles, o ojalá no de un gran rendimiento de goles porque los demás dan un rendimiento de goles alto. Es decir, lo importante yo creo que es el conjunto. Tenemos que pensar un poco en el conjunto. La idea que hemos hecho es montar una plantilla competitiva y buena y que esa plantilla en su conjunto sume unos números importantes tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Y que el entrenador encuentre todas las posibilidades de juego posibles que tenga en la cabeza, ¿no? Que no tenga que centrarse en un estilo porque solo tiene jugadores para jugar así. Es que creemos que la categoría segunda B necesita de tener jugadores diferentes para estilos diferentes. No es lo mismo jugar en el campo de la Ceneta, o jugar en Enrico Pérez, o jugar en Alcoy, o jugar en la Ciudad Deportiva del Villarreal, que son los escenarios que vamos a tener que jugar en la primera fase. Entonces yo creo que tenemos que intentar darle mimbres al entrenador para que se pueda plantear qué tipo de estilo o qué es lo mejor para poder competir en ese tipo de campos y contra ese tipo de equipos. Creemos que es importante tener esa variedad. Y en lo que has hablado tú respecto al tema de los delanteros, creo que en este caso concreto de los 4 delanteros son de un perfil diferente cada uno de ellos, con lo cual creemos que hemos acertado a priori de tener esa variedad. Sí, es que pasa muchas veces, Carmelo, que fichas a un jugador que ha hecho una temporada muy buena y luego llega aquí y no responde, o a uno que no ha hecho una temporada que haya destacado y luego llega aquí y la rompe. Esto es el fútbol, vamos. Las direcciones deportivas de los clubes tenemos una frase que nos intenta salvar siempre, que es que no hay buenos o malos jugadores, sino buenos o malos rendimientos. Entonces, al final, de lo que se va a valorar al jugador y a las personas que hemos traído ese tipo de jugadores son los rendimientos de esta temporada. Entonces, el jugador a priori todo el mundo creemos que es un buen jugador, por eso lo contratamos en cualquier club. Luego el rendimiento que te dé esa temporada, pues evidentemente te va a marcar.
Yo también pienso que cuando tú traes 4 delanteros, seguramente 1 o 2 no será un rendimiento bueno. ¿Por qué? Porque seguramente habrá otros 2 que estén haciéndolo muy bien y por eso jueguen. Ojalá, como te digo, entre comillas, tengamos ese problema de que 2 no estén dando un rendimiento alto porque 2 lo han hecho muy bueno. O ojalá los 4 den rendimiento medio y tengamos un resultado final bueno. Yo creo que hay que intentar basarse en un rendimiento general del equipo. Creo que la clave de segunda B es tener un muy buen equipo o una muy buena plantilla, en ese caso concreto, formar un buen equipo que compita bien ese equipo cada semana y el rendimiento que se vaya evaluando semana a semana por ese de jugadores que ponga el entrenador o que elija el entrenador. Y tener quizás ese punto de paciencia que cada vez hay menos en el fútbol antes de juzgar a los futbolistas, ¿no? Porque parece que a veces, sin haber empezado la temporada, ya estamos juzgando. Sí, lo que pasa es que, bueno, que en este mundo del fútbol ya estamos un poco acostumbrados todos a esa exigencia semanal. Lo tienen los grandes equipos, los grandes entrenadores, los grandes jugadores en las grandes ligas o en las competiciones de primera o segunda división. Pues aquí yo en parte también lo entiendo. La gente está un poco con esa ansiedad o con esa necesidad de que su equipo responda, de que su equipo dé un buen rendimiento y lógicamente hay esa ansiedad, esa prisa. Evidentemente, si tuviéramos todos un poquitín de paciencia sería mejor, pero bueno, pero también hay que ponerse un poco a veces en el lado del aficionado que tiene ese gusanillo que quiere que su equipo lo haga bien ya, no espere ni una semana. Entonces, bueno, yo también lo entiendo. Sí que es verdad que cualquier tipo de paciencia es muy buena para construir un mejor equipo y tenemos que entender que hemos cambiado un equipo hemos hecho un lavado de cara casi completo al club y al equipo concretamente y necesitamos un poco de tiempo para que se arme. Por eso fue hacer la pretemporada más larga y tener una serie de partidos para que se puedan conjuntar y conocer todos ellos. Falta un jugador solamente por llegar, lo digo porque hay una ficha senior disponible, si no me equivoco. ¿Con un jugador más se da por cerrada la plantilla? Bueno, yo creo que hasta el lunes puede haber cualquier tipo de movimientos. Lo ideal sería tener la plantilla como la tenemos y si sale esa incorporación que creemos que puede venir, pues estaría yo creo que el equipo bien confeccionado, que tendría diferentes variantes para el entrenador. Ahora, como te digo, el mercado es tan caprichoso que a lo mejor estamos hablando ahora y dentro de 3 horas cambia por cualquier circunstancia del fútbol que aparece una buena posibilidad para un jugador que tienes o para otra posibilidad que aparezca en el mercado para poderlo contratar. En el caso de la segunda vez tienes las licencias sub-23 que te pueden dar algún tipo de maniobra y bueno, pues hay que estar un poco atento estos últimos días de mercado porque siempre parece alguna cosa un poco especial y que tienes que valorar si es bueno traerla o es bueno dejar salir o lo que sea. En la infraestructura del club se habla mucho también del campo de entrenamiento de Foncalén, sobre todo ahora que se está resembrando el Rico Pérez. ¿Cómo van los plazos con Foncalén, que se ha hablado tanto? Bueno, va en los plazos previstos, es decir, estamos hablando de una instalación que yo tuve la suerte de disfrutar hace bastantes años, que ha estado durante, no sé, no quiero confundirme, 3 o 4 años completamente cerrada. Ese tiempo que está cerrado, con ese desuso y con esa instalación que ha sido, bueno, arrasada, entre comillas, por toda la instalación que había de cobre, de cercado, etcétera, etcétera, necesita de un tiempo para volverse a reconstruir. Ese tiempo va en los plazos previstos, que es hacia final del año 2020 que estamos, entre diciembre y enero. Lógicamente, estos primeros meses tenemos que convivir con una situación de no tener esa instalación, pero sí que es verdad que estas 3 semanas son un poco puntuales porque, lógicamente, tienes que hacer esa resiembra que le pasa a todos los estadios de la zona de la Comunidad Valenciana por el cambio de césped, de hierba. Entonces, bueno, pues esta semana estamos un poco conviviendo con la instalación de la ciudad deportiva y mantenemos un poco la situación de tener que convivir entre el estadio y la ciudad deportiva. Yo espero que para diciembre y enero tengamos esa posibilidad. De nuevo volvemos a las prisas, ¿no? Porque luz, agua, todos los materiales que hacen falta para no solo el césped en Foncalén, es decir, que esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Claro, es decir, lógicamente cuando en ese paso hay que agradecérselo a las personas responsables, entendieron que era una necesidad y algo importante volver a recuperar esa instalación deportiva que era muy buena para el primer equipo, pues hay que volver a arrancar esa instalación. Esa instalación requiere de un tiempo normal, en un ritmo de trabajo normal. Ese ritmo de trabajo normal, estamos hablando de estos 4 o 5 meses, que es lo lógico que tienes por eso, para cambiar y realizar una renovación completa de esa instalación que estaba en desuso durante 3 o 4 años. Entonces, no lo puedes acelerar. Más aceleración de la que estamos teniendo es materialmente imposible por el tema de que tiene que venir material, de que tienes que volver a arreglar el tema del agua, el tema del riego, tienes que replantar un poco el césped. Es decir, por ejemplo, ahora ves el césped y dices que no hay césped. No, es que no debes plantar el césped cuando no tiene riego, si no se te va a ir el césped. Entonces, tienen los tiempos y un ritmo normal que tenemos que darle un poco de tranquilidad. Yo creo que hay que intentar recuperar un poco la tranquilidad en el club dentro de hacer bien las cosas. Carmelo, hablamos de la competición. Has dicho ya varias veces que no te gusta.
El nuevo sistema. No, no es que no me guste. Primero hay que convivir con ella y hay que asumir que es la competición que tenemos. Yo entiendo que con la sensación de la situación que tenemos del COVID y este año tan especial han tenido que reorganizar la competición sobre la marcha y adaptarse como buenamente han podido. Pero sí que es verdad que es una competición que te exige desde la primera semana y que, por ejemplo, a mí hay un par de cosas que no me acaban de convencer o que no me gustan, como bien dices tú, y es que, por ejemplo, la puntuación de la primera fase te valga para la segunda fase. ¿Por qué? Porque en la segunda fase tú compites con otros equipos que no han hecho esa serie de partidos con esos rivales. Entonces, estás juntando equipos de dos diferentes ligas o de dos diferentes competiciones en las cuales las puntuaciones pueden ser radicalmente diferentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un grupo ha habido mucha igualdad, tú has conseguido clasificarte y es un éxito, y resulta que en otro grupo no ha habido igualdad y te lleva una diferencia de puntos prácticamente insalvable en una competición tan corta como la que te va a pasar en la segunda fase. Y por último, la otra parte que me parece un poco injusta es que cuando te vas a la fase final, si tienes la gran suerte de llegar a esa fase final, que es el famoso playoff o las eliminatorias, tú vas a jugar a un partido en un campo neutral. Entonces yo creo que tú has podido, por poner un ejemplo exagerado, en el grupo nuestro puedes haber ganado todos los partidos de la primera fase, todos los partidos de la segunda fase, llegar a ese partido de eliminatoria del final y no tener más que la ventaja a lo mejor con el que te toque de que si hay penaltis te clasificas. Y el otro a lo mejor ha perdido 4 partidos en la primera fase, 3 en la segunda fase, se ha clasificado tercero, se clasifica y te puede eliminar. Yo creo que eso pierde un poco la justicia respecto al gran año que haya realizado. A pesar de toda esta situación extraordinaria, incluso con la competición, ¿el objetivo tiene que ser el fútbol profesional? El objetivo es volver a ser profesional el club. Creo que necesitamos que el club vuelva a ser profesional en el área del primer equipo, en el área del fútbol base, en el área de organización, en el área de estructuras, en el área de marketing, en el área de comunicación. En muchas áreas creo que el club tiene que volver a recuperar esa profesionalización. Y cuando se consiga esa profesionalización estaremos más cerca de ser un equipo profesional o volver al fútbol profesional. Ahora, los tiempos te los marca la propia competición y los resultados. Nosotros, si podemos estar cuanto antes en ese fútbol profesional, mejor, pero no podemos acelerar procesos que han estado muy retrasados y muy alejados. La idea es intentar competir bien, lo primero es arrancar muy bien la competición, clasificarse para la Liga Pro, que ya sería una categoría más profesional porque pasas a ser 40 equipos, de 102 que hay este año pasarías ya a 40, con lo cual va a ser una liga profesional, sí que es verdad, manejada por la federación, con unas remuneraciones económicas, con unos contratos de televisión, es decir, vas a profesionalizar el club y luego tienes un premio gordo, como digo yo, el premio de la lotería, que es intentar competir y ascender a segunda A, que en este caso van a ser 4 equipos de 102, que no es, vamos, ni un 5%, es muchísimo más difícil, por ejemplo, que la temporada pasada que ascendían 4 de 60. Entonces creo que hay que ir con paciencia. Ahora creo que sí que te escuchábamos. Sí. Ahora, continúa, no sé por favor. dónde No, hablábamos de que ahora es más difícil porque la competición son muchos más equipos de los que había el año pasado, con lo cual es más difícil todavía. Claro, hemos pasado de ascender 4 de 80 a ascender 4 de 102. Ya de solo por sí, por el aspecto numérico, directamente ya se complica la competición. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es pensar en competir, en hacer una buena plantilla, un buen equipo y competir desde el primer partido. El objetivo tiene que ser competir bien en Alcoy y después de competir bien en Alcoy con el Azeneta en casa, porque esa suma de puntos son importantes para poder conseguir pasar a la segunda fase. Con lo cual, no podemos pensar o dejarnos ir la cabeza en pensar en el tercer objetivo que puede ser llegar a un playoff. Creo que ahora mismo no podemos perder ese tiempo realmente. Hablabas de profesionalizar el club. La infraestructura de club es lo que más trabajo va a llevar, el que el club se adapte a lo que el fútbol profesional es hoy en día. Bueno, yo creo que por desgracia el club lleva bastantes años en una categoría que hace que se disminuya ese volumen de profesionalización que hay en el club, no por las personas o por los contenidos del club, sino lógicamente por el volumen que lleva. Es decir, al final un club en segunda B no puede tener un número de personas tan alto como puede tener en segunda A o puede tener en primera. Entonces, tienes que intentar poco a poco ir mejorando esas condiciones de trabajo, esas personas que están implicadas dentro del club, y seguramente si tú a la vez consigues obtener una serie de resultados, esa unión hará que se profesionalice el club y que se llegue al fútbol profesional. Creo que hay que intentar ir un poco de la mano las dos cosas. Lo que pasa es que aquí ya sabes que desde que se descendió a segunda B ha habido una urgencia de tiene que ser este año, aunque luego se ha demostrado que no tenía que ser ese año, pero que quizás se ha mirado más la urgencia de ascender deportivamente que la urgencia de plantar las semillas para llegar y quedarse. Pues sí, yo creo que le pasa a todos los clubes que por desgracia caen a segunda B. Yo tuve la
la suerte de estar en el Oviedo, que había llevado 13 años en Segunda B y cada año era obligatorio o súper necesario por la viabilidad del club ascender a Segunda A. Y esa propia presión o exigencia o necesidad o agobio por subir, yo creo que se la comía al propio club, al propio equipo y hacía que al final no compitiera bien. Entonces yo creo que todos necesitamos subir, todos es importante que acabemos volviendo a la Segunda A porque el club es de esa categoría, de una categoría profesional, de primera a segunda, pero yo creo que hay que tener la suficiente cabeza y tranquilidad para tener la organización y la estructura que te permita competir a esos niveles y, lógicamente, llegar a esas eliminatorias finales que hemos dicho que va a depender un poco también del factor fortuna para poder ascender. Hemos hablado al principio del público, de los partidos, de la afluencia, pero quería detenerme en ese punto. Da la sensación de que se tome la decisión que se tome, no desde el club, sino desde Sanitat, con el público, va a ser de alguna forma injusto, porque siempre va a haber gente que se va a quedar con las ganas, o por lo menos en estos primeros meses. Sí, yo creo que estamos en una situación terriblemente complicada para cualquier estamento de administraciones y de toma de decisiones. Entonces hay que de principio, intentar ponerse en el lugar de esa serie de personas. Y luego, lógicamente, tú brindarle o prepararle condiciones que puedan tomar una decisión que sea favorable, en este caso, para el Hércules. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer como club es prepararle un proyecto, una programación que se permita poder venir al máximo número de aficionados o de socios o de abonados al estadio. Creo que ese trabajo, por parte de las personas que están dentro del club, se ha hecho muy bien, hay que felicitarles y ahora a partir de ahí las administraciones o los organismos oficiales tienen que tomar una decisión que seguramente, como dices tú, no va a ser del gusto de todos. Pero bueno, hay que entender que la situación es especial en todos los aspectos de la vida y creo que hay que intentar un poco tener un poco más de feeling con las personas que están en el otro lado y que tienen que tomar decisiones difíciles. Yo llevo viendo fútbol desde que se volvió a la competición sin público y no me acaba de... Le falta algo. No sé si te pasa lo mismo, que esto de ver los estadios vacíos no acaba de enganchar a la gente. Bueno, es que es otro fútbol. Igual que estamos en otra realidad, igual que hay que ir con mascarilla por la calle, igual que intentar tener esa distancia social. Nosotros somos países latinos de mucho contacto, de mucha interrelación, de mucha intensidad, de mucha fusividad y hemos tenido que pasar radicalmente a otro perfil. Eso te pasa con el fútbol. Al final el fútbol, sin esa sensación de cariño, de intensidad, de contacto, de gritos, de aplauso, de emoción, de implicación que te da la gente que tienes en los estadios, pues hace que te sientas que estás haciendo otro deporte. Y es verdad, tú cuando ves un partido de fútbol ahora parece como que ves otra cosa, no fútbol. Pero bueno, creo que estamos en un momento que esperemos que sea temporal y que tenemos que adaptarnos, no tenemos que dejar pasar esta oportunidad porque tenemos que competir en esas condiciones. Tú estás hablando de los aficionados, te podría decir el aspecto de los jugadores. Es decir, no es lo mismo llegar a un estadio, cambiarte, preparar un calentamiento, jugar el partido con la gente, que de repente llevarte ya vestido al campo, no pasar por los vestuarios, ponerte a jugar sin poder meterte en el vestuario, a cambiarte en el descanso, a oír la charla del entrenador. Ha cambiado, es todo muy diferente. Bueno, pues el equipo que mejor se adapte a esas condiciones es el equipo que mejor va a competir. Ahora mismo ya no podemos pensar en el otro fútbol. Estamos en estas condiciones, en esta fórmula de trabajo y el equipo que mejor se adapte, mejor va a estar en todo. Pero estoy contigo en que el fútbol ahora es otro fútbol lo que estamos viendo realmente. A nivel de club, ha cambiado también mucho el tema de la cantera. ¿Era importante para ti la cantera? Sí, porque yo creo que primero estamos en una ciudad y en un entorno que facilita el tener gente joven o chavales que puedan jugar al fútbol y practicar el fútbol, hasta en el aspecto climático. Ahora, nosotros como club tenemos que generarle un trabajo profesional y serio que permita que cuantos más números de niños tengamos, más facilidad sea la posibilidad de que vayan creciendo, vayan evolucionando y tengamos un mayor número de jugadores de aquí en el fútbol profesional o en el primer equipo. También es verdad que esto necesitamos un tiempo. El tiempo al final, como decimos, la paciencia que habías hablado tú antes es fundamental y en el fútbol va a ser mucho más. Yo creo que un club en cualquier categoría, como el Hércules, como cualquier club normal, menos los grandes clubes, no puede cada año traer 20 y tantos jugadores de fuera o cambiar 20 y tantos jugadores. Tiene que intentar poco a poco ir generando esa política de cantera o política de buen trabajo de fútbol base que cada año puede incorporar o cada 2 años incorporar jugadores de fútbol base y que poco a poco tengas ese sentimiento de pertenencia, como hablan en algunos clubes, que te permitan tener una buena base de la casa.
tanto para el primer equipo como para esos propios jugadores, a lo mejor vayan evolucionando, vayan creciendo y en un momento dado den el salto a otro gran club. Eso te permitirá que vengan nuevos nuevos jugadores, que vayas formando nuevos jugadores, que haya una inyección económica por la llegada de esos traspasos de jugadores. Creo que el club necesita de ese fútbol base y es uno de los pilares que a mí me gustaría mejorar en el club con mi llegada. La última, Carmelo, ¿qué ha cambiado en Carmelo del Pozo de su primera etapa en Alicante a esta segunda? Pues de tener más canas y más arrugas a tener más experiencia en clubes profesionales y poder intentar aportar esas experiencias, tanto buenas como malas, para mejorar en mi trabajo. Yo creo que al final es un club que estuve aquí hace muchos años, me impactó, me gustó, me encontré muy a gusto y creo que tenemos muchas posibilidades entre todos de que mejore y de que llegue a los niveles que todo el mundo esperamos de él. Es un club que debe intentar estar en el fútbol profesional, como tú bien has dicho, pero creo que hay que hacer primero profesionalizar el club, hacer un club serio, bien organizado, que trabaje bien la gente y a partir de ahí un poco que la gente se sienta un poco, que recupere ese orgullo, ese gusto por su club. Hay mucha gente que es herculana y que le gustaría que ese club estuviera en altos niveles, pero sobre todo que le diera gusto decir que es del Hércules. Creo que es el momento que todos tenemos que aportar en eso. ¿Por qué ha cambiado en Carmelo del Pozo desde la época del Rayo Vallecano y la preparación física? Ni pregunto, ¿no? No, eso es otra época ya que me pilla muy lejano. La verdad es que todo el mundo tenemos unas etapas que primero eres jugador, luego pasas al aspecto del cuerpo técnico y luego ya aspectos un poco más de la dirección deportiva, ¿verdad? Al final vas intentando crecer, evolucionar y lo bueno que yo creo que puede tener esa evolución es que tú tienes pequeños detalles positivos y negativos que puedes aportar en la siguiente etapa de tu vida. En este caso, en la etapa de la dirección deportiva, creo que ahora mismo estoy en un proceso de continuo aprendizaje, pero creo que me ha venido muy bien o me ha valido la experiencia primero de jugador para tratar el trato al jugador en el día a día y la experiencia del cuerpo técnico un poco para que esa parte profesional de la parte de abajo, de los que digo yo que se visten de corto, están en el césped, se sientan a gusto con los responsables un poco de la dirección del club. Carmelo, gracias por haber estado con nosotros en Sport Alacantí, ha sido un tercer grado en toda regla, te agradecemos la paciencia con todo y mucha suerte en este proyecto porque al final tu suerte va a ser la del Hércules y la de todos los que estamos alrededor del Hércules. Pues sí, muchas gracias a vosotros y intentar un poco repetir que el apoyo de todos es un apoyo muy importante para nosotros y ojalá la suerte, como dices tú, que nos acompañe a todos. No es ni mía, ni de los aficionados, ni de los jugadores. La suerte de todos nosotros es la suerte del Hércules y creo que para todos es importante que nos vaya bien. Gracias, Carmelo. Vale, gracias a vosotros, un placer. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana resumen de la semana, el lunes volvemos con tertulia y con más sorpresas. Sed felices, buenas noches.